Para que se rompa toda atadura de inmoralidad sexual, tenemos que buscar a Dios. Mi conducta va a reflejar mi relación que tengo con Dios. ¿Lo aplica usted? Su conducta es igual. O practico la hipocresía religiosa. Debemos también cuidar de no caer en la inmoralidad sexual porque nos va a traer siempre consecuencias. Son lo que decía Pablo a la iglesia de Corintios. Te va a traer consecuencias. Tu conducta no te está encaminando al cielo, sino al infierno. El placer sexual arruina tu espiritualidad. Primera de Corintios capítulo 6, el versículo 9 en adelante. Y vamos a traer un problema que había en la iglesia de Corinto, y que el Espíritu Santo mueve al apóstol Pablo para que escriba alusivo al problema que tenía la iglesia. Y fíjese que casualmente es el mismo problema que estamos teniendo la iglesia moderna, la iglesia de hoy. Nosotros sabemos, hermanos, que existe un cielo. ¿Cuántos dicen amén? Hay un cielo, pero también hay un infierno. Y la forma en que uno vive refleja la relación que uno tiene con Cristo. Y nuestra conducta va a demostrar hacia dónde vamos encaminados. ¿Vamos encaminados al cielo o al infierno? Nuestra propia conducta. Nadie puede decir en un determinado momento, ¿por qué ustedes mandan a la gente al infierno? No, la gente se va sola al infierno, porque su conducta determina el paradero. Si la gente busca a Dios, se acerca a Dios por la vía del arrepentimiento sincero, sirve a Cristo, lo acepta en su corazón, va encaminado a la vida eterna. Eso es lo que nos dice la Biblia. Pero fíjese lo que dice, estoy citando 1 Corintios 6:9. 6:9. No se alcanza a ver, pero ahí está. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? Y dice, no se dejen engañar, ni los fornicarios. Un fornicario es uno que no está casado y tiene sexo con cualquiera. Se llama fornicación. Y luego dice, ni los idólatras, porque tienen deidades y las adoran. Y luego dicen, ni los adúlteros. Una persona está casada, pero tiene relaciones sexuales con la persona con la que no está casada. Ni los sodomitas. Y los sodomitas, bueno, en esta versión, aquí en mi versión dice afeminados. Y luego dice ni los pervertidos sexuales. Y en mi versión dice los que se echan con varón. Aquí el apóstol está diciendo quiénes no van a ir al cielo. Sigue diciendo el verso 10. Ni los ladrones, ni la gente que no come tamal por no tirar la hoja. ¿Verdad? Esa es una forma más suave de ponerle almohada allí, ¿no? Los ávaros, hermanos. Ni los borrachos, ni los calumniadores o los que hablan de los demás, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego dice, y esto eras algunos de vosotros, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Eso éramos antes. ¿Se fija?
Eso éramos antes. Pero sigue diciendo el verso 12. Todo me es permitido, pero no todo es para mí bien o me conviene. Todo me está permitido, pero no me dejaré que nada me domine. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Verso 13, por ahí, Rafa. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, así es. Y Dios va a destruir a ambos. Pero el cuerpo, allí le ponemos un fosforescente, pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual. ¿Te fijas? El cuerpo que Dios nos presta no lo debemos de usar para la inmoralidad sexual, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Hasta ahí llegamos. Si quieres, si no lo puedes dejar allí, bro. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual. Porque yo de allí saqué el tema, la inmoralidad sexual. Ya sé que es un tema muy espinoso, que no va a haber amenes. Gracias por, si sale un amén, pues es para Dios, amén, hermanos. Y la palabra amén es, así es. Unos dicen, así sea, estoy de acuerdo. Así que si le parece bien lo que estamos diciendo, usted puede decir amén. La Biblia muy ampliamente está diciendo, el Espíritu Santo vino con Pablo y le dice, escribe, y él escribió a la iglesia que estaba en Corinto. Eso es muy importante, y ya bíblicamente dice Corintios, pero es Corinto, Grecia. Está en la península griega, está en la parte norte de Grecia, y era un lugar muy promiscuo, en el que había muchos desórdenes de carácter de inmoralidad sexual, influenciados, hermanos, por Tesalónica, que estaba igual o peor, que está en la parte norte de Corinto, y lamentablemente esas influencias de inmoralidad sexual, lamentablemente digo, se habían introducido a la iglesia. De manera que el apóstol les escribe y les dice, miren, quiero que estén conscientes de que este tipo de personas o los que practican estas cosas no pueden ir al cielo. Y él empieza, el apóstol escribiendo ahí los injustos, voy a resumir, los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los ávaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores. Este tipo de personas no pueden heredar, dice allí, o entrar al cielo, porque su conducta o su forma de vivir refleja el paradero que ellos están determinando. Ahora, esto aplicado para nosotros, hermanos, la forma en que nosotros vivimos refleja la relación que nosotros tenemos con Dios. Nuestra forma de vivir va a reflejar si yo tengo temor a Dios o no, si me comporto de una forma aquí en la iglesia porque me conocen y otra en la calle donde no me conocen. Y tengo dos identidades o practico la hipocresía religiosa. Mi conducta va a reflejar mi relación que tengo con Dios. ¿Lo aplica usted? Su conducta es igual. Entonces hay conductas que nosotros practicamos o la forma en que nosotros nos comportamos que no son que le agradan a Dios y no nos va a permitir esa conducta ir al cielo, hermanos. Amén. No nos va a permitir, porque el cielo sí está poblado,
de gente que quizás sirvieron a Dios, ¿verdad? De una forma o de otra, no sé cómo los hayan ellos servido, pero su conducta se apegó tanto, ¿verdad? A las normas o los rules, reglas de Dios, que dice, Dios es el que decide, entra. Este no entra. Nosotros no determinamos eso, es Dios. Amén, hermanos. Nosotros no lo hacemos, es Dios en base a nuestra conducta. Pongo los cimientos del mensaje. Entonces el apóstol Pablo empezó a decirle a la iglesia, fíjense la conducta que tienen, porque este tipo de gente no va a entrar al cielo. Ahora, convengamos que si seguimos leyendo el pasaje de Primera de Corintios 6, del 9 en adelante, hasta el capítulo 7, el apóstol toca problemas o menciona problemas con relación a problemas de inmoralidad sexual, problemas de sexo. Yo saco solamente mi intención con el cual yo quiero abordar el tema. Yo quisiera que los jóvenes pongan mucha atención, porque también este es un mensaje para los casados como para los que no están casados. Yo quiero saber quiénes no están casados. No levanten la mano, Rafa. Allá está el hermano. Fernanda, ¿no estás casada? Come on. Yo había puesto todas las fichas allí, hombre. Está casada. Perdón, yo no vi los que estaban acá a mi derecha, hermano. ¿Quiénes no están casados? A ver, no lo levanten. ¿Ya te casaste, joven? Entonces, ¿por qué no levantas la mano? A ver, Ángel, ayúdame, bro, allí. Estoy diciendo no están casados y él no levanta la mano. O quizás yo lo dije, yo lo pregunté. ¿Cuántos no están casados? No están casados. Ahí está Yasmincita, aquí está. ¿Sí? Está. Ok, ahí vamos. Ahora, ¿cuántos están casados? ¿Cuántos están casados? ¿Podemos decir, estamos felizmente casados? Ese ni es creíble, hermanos. Eso, ¿verdad que se salió así como que, pues ya que, no sé. Así como que estaba saliendo, así como que ya que, pues. Yo voy a volver a preguntar. ¿Cuántos están felizmente casados? Qué bárbaros, ahí está, ahí está. Aunque no se vale decir mentiras, ¿verdad? Entonces el pecado sexual sí trae placer momentáneo. Sí trae placer momentáneo. Pero cuidado con cuando el placer no se miden las consecuencias. Y era Pablo el que está señalando allí, que dice que si estas personas practican estas cosas, sí te va a traer consecuencias. Tanto que cuando mueras, si estás en la lista y practicaste estas cosas, por supuesto, pues dice tu cuerpo, el Eclesiastés lo dice, vuelve al polvo como era, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio, pero para juzgar a la persona. Entonces sí trae el sexo, ¿verdad? O el pecado sexual trae placer momentáneo, pero también trae una etiqueta muy escondida y con letras muy pequeñas que dice, sí traes consecuencias. Porque si tú practicas la inmoralidad sexual, déjame recordarte, tú no puedes ir al cielo en base a lo que este pasaje nos lo dice. Primero, nos va a marcar porque el acto del placer sexual en la primera relación sexual, ahí deja ahí una huella. Le puse, nos va a marcar.
y quizás la imaginación empiece a volar y recordar ese. Yo recuerdo con esta persona cuando yo hice eso, o tal persona me insinuó y yo cedí. Y yo creo, hermanos, yo iba a poner estadísticas allá, pero no se pueden, pero ahorita, que uno, les pasó a todos, nos pasó a todos. Tenemos, según los doctores, nuestro cuerpo, lo vamos conociendo, y le llaman que nosotros tenemos zonas erógenas. Son partes que nos dan placer. La palabra erógena es donde viene el erotismo. Nos dan placer en el terreno de lo sexual. Allí podríamos ver, por ejemplo, que cuando exploramos el tocamiento de nuestro cuerpo, en zonas erógenas, causan sensación de placer en lo sexual. Por ejemplo, una zona erógena sería la boca. Estar besando a una persona y aquella persona, oiga, tenía fuego y a que usted le aventó lumbre más. Le echó gasolina y se prendió. Otra zona erógena sería el cuello. Y yo no voy a perder mi tiempo allí, pero existen las zonas erógenas que crean el placer. La respuesta del cuerpo a una estimulación, así responde él. Pero también, por otra parte, los médicos dicen que hay unas glándulas de placer en nuestro organismo que contribuyen a esa sensación y se llama dopamina, otras oxitocina, serotonina y endorfina. Y esas glándulas son las que como que dan un premio, una recompensa. Se siente la persona feliz porque alguien tocó una zona erógena. Nosotros como padres tenemos que tener mucho cuidado con los niños, de que no cualquiera persona toque a nuestros niños, lo siente en su regazo. Esto usted tiene que supervisarlo como padres. ¿Están aquí, hermanos? Porque puede estar tocando zonas erógenas un depravado. Eso se ve mucho en la temporada de Navidad, cuando que es inventado Santa Claus, que me voy a retratar con Santa. Y los padres ignorantes sientan a los niños con una persona que está disfrazada. Y que quizás si usted le pregunta el nombre de esa persona y lo saca en el celular y ve su nombre y sus rasgos, quizás él sea un sex offender, él sea un depredador sexual dentro del condado en donde usted está viviendo. Pero nosotros no nos pasa eso por la mente. Tenemos que tener cuidado. Cuando los niños van solos al baño, igual en un lugar público, restaurante o un mall, usted tiene que asistir. Si es niño, vaya el papá, está de más de lo que yo le diga, ¿sí, hermano? Pero no los mande a los niños solos, porque alguien puede activar esas zonas erógenas y empezar a marcar al niño con su primer encuentro sexual que se queda allí en el alma. Toda sexualidad practicada deja una huella, y nuestra generación actual está creciendo y practicando la sexualidad como si fuera algo ligero y sin importancia. Esto se está viendo, hermano, mucho como si fuera común. Los niños que ya dejan la escuela mediana, la middle school o secundaria, y se aventuran a la escuela mayor o high school, empiezan a notar, hermanos, que las conversaciones de su grupo cambian porque ya es un lenguaje más burdo y más tosco. Empiezan a tomar un lenguaje como si fueran ellos adultos y empiezan a decir, yo salí con aquel jovencito que está allá.
¿Lo ven? El apuesto, el ojos azules, que está muy bonito. Quizás es de Chihuahua. Eso dice, yo salí, sí, yo salí con él. Y luego ves aquel, el moreno, el pantera, yo salí también. Entonces, las niñas se empiezan, las que todavía no se aventuran a una relación sexual, se ven presionadas por el grupo. De manera que leía que la estadística en el condado, aquí ustedes están en el condado de La Plata, ¿verdad, hermanos? Bueno, yo vivo en el condado de Moctezuma y estamos divididos por otro condado que se llama Archuleta County. Es el que está en medio de Cortés, Archuleta y La Plata County, que es esta, ¿verdad? Yo me fui a la información de transmisión sexual en el condado La Plata, que es este condado, y existe mucho, hermanos, la gonorrea, la clamidia y la sífilis, que las estadísticas están, ustedes la pueden ver en su celular, van así y luego bajan poco y lo van en aumento desde el 2022 al 23. No cuenta todavía el 24 ni el 25 porque no me sale aquí en la estadística. Pero estoy diciendo que en las escuelas de este condado los niños se están aventurando mucho a tener relaciones sexuales sin estar casados. Están fornicando. Se está dando el caso del herpes. Ustedes pues si quieren, por favor, usted investigue por su cuenta porque no voy a ocupar el tiempo en eso. Y el herpes es una enfermedad de transmisión sexual que también va en aumento, que se está dando tanto en la boca como en los genitales. Es increíble que estas estadísticas vayan en aumento debido al despertamiento que están teniendo nuestra juventud en el terreno de la inmoralidad sexual. Agárrese la peluca, hermanos. Ahí les va. Eso ya se metió en la iglesia. ¿Cómo? Sí. La inmoralidad sexual también abordó las filas del cristianismo debido a que estos mensajes no se predican, no se oyen en las... ¿Alguien había oído un mensaje parecido? Ahora tengo puros asustados. No se predican. Usted es un empoderado, demande las promesas divinas, hay que orar a Dios para prosperar, hay que seguir adelante. Pero la inmoralidad sexual no se predica, pero se tiene que predicar debido a que ya también lastimó a la iglesia. Ya la lastimó. Yo tengo muy mala memoria, pero yo ubico mi memoria con mi escuela y yo estaba en el 6 años, estaba en primero y 12 años ya estaba en sexto. Yo estaba intermedio. Dije, todavía no me graduaba de primaria. Cuando a la iglesia que me llevaban a fuerzas, y le dije a mi madre esta semana para que me ayudara a recordar, dije, madre, tengo algo en mi mente, por favor ayúdame. ¿Qué pregunta? ¿Te acuerdas de la persona que estaba guardando el templo? Le decíamos guardatemplo. Estaba el edificio así y anexo o al lado estaba una casa donde vivía la persona que cuidaba el templo. Era el maintenance man, era el que se encargaba plomería, pintura, electricidad, limpieza, etc. Y esa persona estaba allí viviendo, ahí vivía junto con su esposa y creo que mi memoria, si no me fallaba, eran 5 niños. 5 niños chiquitos, hermano. Es que antes no existía Netflix. No veían la tele. Puro hacer niños. Entonces, el control natal aparte no era muy de información a la mano de la persona. Las familias antes, yo digo por México, eran hasta de 12 personas. Eran 12 niños. O 11 niños o algo así, hasta 4 si todavía seguía embarazada la mujer.
Es increíble eso, porque no había control natal. Yo le dije a mi madre, ¿te acuerdas de eso? Dice, sí, aquí quieres ir? Voy. A de que esa persona, el guardatemplos, omito su nombre, cuando estábamos en el altar, estaban la gente en el altar orando, esta persona se acercaba mucho a las mujeres, pero como que él tenía como una clasificación, tiene que ser bonita, usted sabe, no oraba por feas, puras bonitas. Tiene que tener estas curvas, si estaban gorditas no oraba por ellas, lo siento hermanas, si usted estaba en ese tiempo, estaba chaparrita, gordita, no oraban por usted. Pero si tenía así usted buen porte, usted sabe, una mujer muy atractiva, ahí estaba el guardatemplo, yo digo de metichón orando. Y él hacía que estaba orando y tocaba a las personas, las tocaba, y como era mucho bulla en la oración, él se acercaba demasiado al oído. No dejen salir a los jóvenes, hermanos, cierren la puerta y suelten el perro. Y se acercaba demasiado a las hermanas que tenían esa clasificación. Entonces una le hizo caso. Este es un hombre de Dios, este hombre, qué bárbaro, papá, qué hombre era, qué hombre tan ungido de Dios, pero está casado. No, él luego dijo, no te preocupes por eso. Y dejó a la hermanita, hermanos, con un bonche de niños, y tambaleó la fe, y el testimonio de la iglesia se fue dañado. El pastor cuenta el pecado y dice, hermanos, tengamos cuidado con esas cosas. Él ya después prohibió que otras personas se acercaran a estar orando de esa misma manera que él lo hacía. Por otro lado, se estaba componiendo la iglesia. El pastor era anciano, Raimundo Olmeda Reyes, reverendo, y a veces él no podía por el físico y él tenía un copastor, omito el nombre. Él era muy atractivo, de buen porte, tenía siempre buenos trajes y olía muy bien, de perfume caro, no de jabón chiquito y esos baratos, no, caro. Buen porte, sus zapatos siempre estaban muy lustrados, era una persona muy atractiva. Y teníamos aquí en la iglesia está un poquito más grande que esta, las jóvenes estaban aquí cantando, puras mujeres, y aquí estaban puros hombres. Estaba un piano allá, todavía recuerdo, una batería y la guitarra. Y era el equipo de alabanza, el worship team, y estaban adorando a Dios. Y las hermanas, déjeme decirle que Chihuahua tiene mujeres muy bonitas. Hello. Las hermanas son grandes, así son altas. Y antes se usaba el pelo así grandotote hasta acá, hermanos. Y las hermanas le hacían de las de acá. Usted sabe. Y aquello parecía cantos de sirena, así como, ven papá, ven chiquito, ven. Y el pastor, o el copastor, le gustó una en las del coro. Le gustó una. Pero el hermano ahí está, su esposa y 2 hijos que estaban a mi mismo nivel de escuela primaria. Y el pastor se acercaba, el copastor otra vez, perdón, se acercaba mucho con una y se resbaló con la cáscara de faldas. Dejó a la esposa y a los hijos y volvió a lastimar el testimonio de la iglesia. El pastor estaba, el senior pastor, el pastor mayor estaba devastado. Porque ¿cómo era posible de que el pecado de inmoralidad sexual se habría metido a la iglesia? ¿Cómo era posible? Yo le estoy diciendo de esto hace casi 40 años. Lamentablemente hoy en las iglesias ya estamos igual o peor. ¿Por qué, hermanos?
porque muchos ministros no han sabido tener los pantalones arriba. Mucha gente que son líderes de la misma iglesia no han sabido consagrarse bien a Dios, de manera que se les hace muy fácil aventar por la borda años de servicio cristiano por una aventura de inmoralidad sexual. Y la Biblia dice que si nosotros asumimos una conducta así, es nuestra conducta la que nos va a empujar a una misma condenación eterna. El tipo de personas que practican esta conducta, ahí está, inmoralidad sexual, no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el Señor no hizo el cuerpo para eso. Ahí dice, el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, véalo abajo, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Están aquí, hermanos, todavía? Entonces Pablo menciona eso, y lo menciona con mucho cuidado, hermanos. A esta generación parece que se le ha olvidado que existe el infierno, y por eso está practicando la inmoralidad sexual como si fuera algo liviano, como si fuera un juego. Se practica como ni me importa. Es increíble. Actualmente las iglesias modernas están viviendo un cristianismo con una sexualidad incorrecta, encaminada al desorden en el terreno de lo sexual. Ahora hay mentes que ahorita están los varones diciendo, pero ese mensaje no es para mí, porque yo puedo tener sexo libremente estando casado. Lo que pasa detrás de la puerta de mi recámara, eso no le debe de importar a nadie, nada más que a mí. Esa es la mentalidad de muchos varones. Pero la Biblia me dice, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 4, ahora sí, no sé, Rafa, si te meto en problemas ahí. 1 de Tesalonicenses 4:4. Fíjese, dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. 1 de Tesalonicenses 4:4. Fíjese ahí, ¿están aquí, hermanos? Que cada uno aprenda, esta es otra versión, a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Pero sigue diciendo, Rafa, sigue diciendo, ¿no? Sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Le está hablando primero a los cristianos y luego después menciona a los paganos. Un cristiano no se puede comportar como un pagano en una relación sexual con su esposa. Allí está. Yo no estoy forzando el texto. ¿Por qué? Porque el desorden en la inmoralidad sexual ya se metió a las filas del cristianismo. Ya está allí. Y toda relación matrimonial puede caer en ese desorden. ¿Estando casados? Sí, Señor. Pueden caer en ese desorden, aunque Dios fue el autor del sexo. Porque alguien está preguntando, ¿entonces el sexo es malo? No, el sexo es bueno. Dios es el autor del sexo. ¿Para qué? Para reproducción o perpetuar la raza. Para que haya nacimientos. 2, para tener placer en una unión de pareja. Él puso orden en el sexo. Llega el diablo y pone el desorden. El desorden. Ahora, aquí, hermanos, la persona tiene que definir qué está bien y qué está mal. Eso que tú estás haciendo con tu esposa, ¿le agrada a Dios? Es como dice el pasaje, tú tienes allí a tu esposa en santidad y en honor, no en pasiones de concupiscencia como hacen los que no conocen a Dios, como lo hacen los paganos. ¿Te fijas? Ahora, número 1, ¿por qué uno tiene que saber que el sexo lo inventó Dios? Porque alguien puede pensar que fue el del diablo. El diablo no tiene poder creador.
Es Dios el que creó el sexo. Número 1, por causa del placer entre parejas. 2, por causa de perpetuar la raza, pero en el desorden que entró está el sexo crea adicción. El practicar ese, ya se tocan las zonas erógenas que decía al principio, se activan y aquella persona ya depende de eso. Crea adicción o crea el sexo dependencia, crea ataduras en lo sexual. Y 4, daña el propósito de Dios en la vida de la persona. Porque Dios no hizo el cuerpo para eso. Lo hizo para otra cosa, pero no para eso. Algo que está atando espiritualmente a muchos casados y no casados en el pecado sexual es que precisamente, hermanos, al no leer la Biblia, no leerla con cuidado, la Biblia señala muy cuidadosamente las letras. Vamos a leerlo con cuidado y dice Hebreos 13:4, y yo voy a esperar la versión que tenga ahí Rafa, pero en mi versión dice: honroso sea en todos el matrimonio. Hebreos 13:4, honroso. Fíjese la palabra, honroso. Y el hecho sin mancilla, pero a los adultos y a los fornicarios los juzgará Dios. Ahí están, hermanos. ¿Me ayuda? Honroso, ayúdenme por favor. Honroso sea en todos. Ahí está. ¿Honroso? Sí. Si nosotros empezamos a tener inmoralidad sexual en la relación de pareja, deja de ser honroso. Y me llama mucho la atención ahí cuando dice, y el hecho es la cama. Amén. Dice, tiene que ser sin mancilla, sin ser forzado a tener una relación sexual. Eso significa mancillar. Ahora voy a tener sexo contigo y la mujer dice, no, me duele la cabeza. Como siempre dicen ellos así. No, ahora va a ser así. Dice que tiene que ser honroso y sin mancilla. Y luego dice, pero a los fornicarios, los que tienen sexo con cualquiera y no están casados, y a los adúlteros, que están casados pero tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, los juzgará Dios. Yo quiero mencionar ese mismo texto, pero en la versión en inglés, porque dice, el matrimonio debe ser honroso por todos y el hecho matrimonial debe mantenerse puro. En la versión en inglés dice. La cama, el hecho matrimonial no debe contaminarse. O en otra versión dice, no contamines tu cama haciendo cosas que no debes hacer allí en tu lecho. Están muy serios, hermanos. Déjenme avanzar. Una muchachita estaba recibiendo mucha presión del grupo en la high school, porque ellas estaban contando cada lunes lo que hacían inmoralmente sexual el viernes, sábado y el domingo. Ahora me acosté con aquel, ahora con este, ahora el otro, hicimos esto. Y todo el grupito lo hacía. Una muchachita se sentía presionada por el grupo y se separa y es señalada. ¿Y tú qué? Primitiva. ¿Y tú qué? Anticuada. ¿Y tú qué? Esto. Se sentía mal hasta que yendo ella a Dios, Dios le da la palabra, ella tiene valor y confronta al grupo y les dice ella, a todo el grupo, quiero decirles algo. El día que yo quiera, me puedo convertir en una igual que ustedes. Pero ustedes, por más que quieran, jamás podrán ser una igual a mí. Porque eso significa pureza en el terreno de lo sexual. Y eso nosotros
esos principios le tenemos que enseñar a nuestros hijos, hermanos. ¿Están aquí? Tú no te acuestes con cualquiera. ¿Hasta que esa persona te diga, yo me quiero casar contigo? Con ese te vas a acostar y de por vida después del matrimonio. Amén, hermanos. Los valores en el terreno de lo sexual se aprenden en la casa. Por eso felicitaba a una jovencita esta mañana en la iglesia de Cortés, porque supe que ella es muy bonita. Ella lo conozco yo desde que estaba pequeñita, la dedicamos en la iglesia, prediqué en su quinceañera, y ahora que ella es una jovencita y ya está en la high school, supe que una zorrita anduvo ahí detrás de ella. Y como tiene buen porte, el muchachito luego se fue, hermanos, a la yugular. Yo quiero ser tu novio. Y ella dijo, está bien, ¿sí? Pero necesitamos tener nuestra propia privacidad. Quisiera aventurarnos en lo sexual. Hazte para allá, cerote. Excuse me. Yo no soy igual que las que tú conoces. Porque las mujeres, como los hombres, tenemos principios y tenemos valores. Tenemos que respetarse, hermanos. Amén. No es creíble, pero voy a ver si este lado. Tenemos que darnos a respetar. Amén, hermanos. Amén. Respétese. Dice respetar. Jóvenes. No se acuesta con cualquier atarantado que venga aquí. Le bajen el sol, la luna y las estrellas y al cabo nos vamos a casar. No, no te equivoques, cerote. No te equivoques. Hay anillo, hay matrimonio, hay una estabilidad económica. Métale todas las fichas ahí, hermano. Ahí métalo. Ahí ese va a ser un hogar estable y un hogar feliz. El otro va a ser una aventura. Amén, hermanos. No hay que tomar el sexo a la ligera. Debemos hacer principios desde el hogar. Enseñar estos principios. Esos son deberes de los padres. Amén, hermanos. Debemos también cuidar de no caer en la inmoralidad sexual porque nos va a traer siempre consecuencias. Son lo que decía Pablo a la iglesia de Corintios. Te va a traer consecuencias. Tu conducta no te está encaminando al cielo, sino al infierno. El placer sexual arruina tu espiritualidad. Si tú eres creyente y te aventuras a estar viendo inmoralidad sexual por los móviles o por el teléfono celular, por la tableta o por lo que tú quieras, la tecnología se está usando ahora no solamente para hacer investigaciones, sino para la inmoralidad sexual. Déjame decirte que va a arruinar tu relación con Dios. Te va a crear una atadura. Son ataduras tan fuertes, hermanos, que son muy difíciles de romper. No se rompen con terapia. Siéntese, ahorita vamos a hacer una liberación. No se rompe con eso. O ahorita oye ese sermón y se va a su casa. No se rompe con un sermón. Se rompe cuando la persona decide. Dice, yo admito que tengo una atadura de inmoralidad sexual y estropea mi relación con Dios. Y acepto que Cristo venga a romper dicha atadura. Cristo es el único que rompe ataduras de inmoralidad sexual. Ni un psicólogo, ni un pastor, ni cualquier terapia. No puede romperse, solamente Cristo. Amén, hermanos. Cristo puede hacerlo. Ahora, por la tecnología que les digo, que muy sutilmente se está usando para mal y que ya se metió la inmoralidad a la iglesia, existen fotografías inadecuadas en los celulares de los cristianos. Hay cosas que no deberían de estar en el celular porque te están ensuciando la mente, hermano. Eso no edifica. Y sí te ata, y sí te daña tu espiritualidad con Dios. Hay conversaciones inadecuadas, música sucia que incita al pecado sexual,
y allí está, en medio de toda esa inmundicia de inmoralidad, ahí está el cristiano en medio y se siente confortable, se siente a gusto. Es como, perdón por el ejemplo, como la rana que es puesta en el agua y le prenden a la estufa y ella se va aclimatando a la temperatura del agua. No sabe que se está cociendo viva. Hay cristianos que están precisamente envueltos en la inmoralidad sexual y ya se aclimataron a la temperatura del ambiente de inmoralidad. Por eso, este sermón es para ese tipo de personas. Cristiano, el pecado de inmoralidad sexual está arruinando tu espiritualidad. Y tú solito te estás creando una atadura muy difícil de romper. La Biblia nos dice en Gálatas 6:8, el que siembra para la carne, de la carne va a cegar corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu va a sacar vida eterna. Y yo no sé, pero nosotros estamos sembrando para una de esas dos cosas, o para la carne o para el espíritu, pero somos sembradores a diario de tendencias así. Sembrar para la carne nos lleva a la muerte espiritual. Eso es muy importante porque todo pecado sexual se alimenta de la ausencia de Dios. Alguien ya deja de congregarse, deja de venir a la iglesia. Al hacerlo, está alimentando su carne. Alguien deja de orar, deja de comunicarse con Dios. Al hacerlo, sigue alimentando la carne. El espíritu se está apagando. Deja de leer la Biblia, se aburre. Al hacerlo, deja alimentar su alma, la deja de alimentar. Hay un desconecte de Dios. Al hacerlo, está alimentando más la carnalidad que la espiritualidad, que termina siendo alguien que descuida su relación con Dios, empezará a abrir puertas de una vida de inmoralidad sexual. Lo está haciendo voluntariamente. Está abriendo puertas inadecuadas, de las cuales después va a ser muy difícil cerrar. Estaba hablando yo con una persona que nos dijo, fíjese que yo cuando estoy en mi casa, en la noche tenemos miedo en la casa. Nos dijo esa persona. ¿Cómo que tienen miedo? Sí, tenemos miedo. Pero tú eres cristiano, yo soy cristiano. Y leen la Biblia, sí leemos y oramos y eso. Y luego yo dije, pues dame un tiempo, déjame, voy con Dios, voy a ponerlo de oración, motivo de oración y eso. Yo no soy profeta, ni quiero serlo, a mí no me gustaría serlo, ni vidente, ni mi don de sospecha en alto relieve tampoco. Simplemente fui a Dios, dije, Señor, ahí está. ¿Qué palabra me das tú para ese hermano? Digo, mira, muy sencillo. Esta persona está abriendo páginas de contenido para adulto, lo está abriendo. Oh, wow. Y cuando yo vi el mensaje, yo dije, yo mismo me estaba sorprendiendo. Y él abrió puertas en la inmoralidad sexual que ahora no puede cerrar porque ahí se metieron todos los demonios que le causan miedo en la noche en su propia casa. Qué increíble. Wow. Cuando se tocó el tema, otra vez, pues tuvo respuesta, hermano. Dije, sí, pero no son buenas noticias. Mira, yo así te lo voy a... Yo no voy a omitir, como le dijo Samuel al profeta, al sacerdote Elí, yo no te voy a omitir esta palabra. Así dice Dios, mira. Tú abriste contenido para adultos en un móvil o no sé qué, esa parte no me la dijo Dios, pero tú abriste contenido para adultos y por ahí se metieron los demonios que te crean miedo en tu propia casa. Y se quedó, así como cuando cabrestea el caballo. ¿Sí se ha subido un caballo, no? Ahora tengo puros de ciudad.
Yo soy de ciudad, pero yo fui a la sierra de Chihuahua. Y dije, súbanse al caballo, y me subí al caballo. Y luego cuando lo jalé mucho, le lastimé con el freno y cabreció el caballo. Dije, eso es cabrestear. Oh. Pero también usaron la palabra, si le da rienda suelta al caballo, agarra calle. Y hay cristianos que le están dando rienda suelta a la inmoralidad sexual y agarra calle. La carne quiere carne, ¿ve? ¿Sí? No se complacen solamente por estar viendo el contenido allí para adultos que les acarrea maldiciones para sus propios hogares y familia, perturbación en la noche y opresión espiritual. No les conforma con eso, sino que les crea la atadura de una adicción a estar viendo eso. Lo dejan solo mucho al hermano. La hermana se fue a la oración, se fue a buscar una célula de hogar, un funeral, algo. La hermana quiere hacer algo para Dios. Y deja solo al tigre ahí en la casa. ¿Ve? Y aquel está como enjaulado. Y dice, pues, mi mujer está desatendiendo mucho la tiendita. Y se va al contenido, porque lo tenemos a la mano. Si usted está haciendo eso, usted solito está abriendo puertas a los demonios. Usted solito, hermano. Y después están diciendo en las oraciones que alguien tiene peticiones de oración. El diablo ya me trae el diablo, hermano. Pues si usted solo está haciendo eso, hermano. Vayan a la casa, hermano, oren, ayúdenme a reprender. Ay. Y se me caen solas las cosas de la casa y de la traila. Algo está haciendo. Algo está haciendo que le abrió puertas a los demonios. Yo sabía que se iban a poner serios. Entonces, una persona que deja de leer la Biblia dejará de renovar su mente. Una persona que deja de orar dejará de comunicarse con Dios. Una persona que no sabe ayunar y no sabe tener devocionales espirituales empezará a enredarse con su propia carne y terminará atado a unas ataduras de inmoralidad sexual. Tenemos que hacer alto, iglesia. Ya pare de hacer eso. Si está alguien que está haciendo eso aquí, pare de hacer eso. Porque difícilmente va a romper esa atadura, hermanos. Y siempre va a estar allí oprimido por el mismo diablo y sus demonios. Todo aquel, porque todo lo que damos rienda suelta a un desorden en lo sexual, el diablo agarra ventajas. Téngalo siempre presente. Ahora, este es uno de los últimos puntos, si usted me aguanta. La inmoralidad sexual es un espejismo. ¿Qué es eso? Es algo que no es real. Está presentando escenas que no son reales. Y la persona cae en el espejismo de la inmoralidad sexual porque ve imágenes. Ve imágenes. Se guardan en su cerebro y le ensucian cada vez más. Va a llegar a un punto en que ya es un adicto a esas imágenes. 2, ya no ve de los mismos ojos a su esposa o a su esposo. Porque también me fui a las estadísticas, hermanos, que se estaba dando en los años atrás, solamente en los hombres, estar buscando escenas de erotismo en mujeres, para mujeres. Pero ahora resulta que son las mujeres casi al mismo par que los hombres. Yo sabía que no iban a decir amén las hermanas. Pero es un espejismo. Ya después, ya no empiezas a ver a tu mujer con los dotes o las cualidades que te hicieron quererla a ella. ¿Por qué te acercaste a esa mujer? Miren el porte de la mujer. Los ojos, el pelo, la carne quiere carne. Miren, el color de piel. Y ya después, porque ve otras cosas que no son su mujer, ya su mujer ya se ve como un auto
descalificado. Antes era un Lamborghini y ahora es un Bocho del 58. Chaparro y gordito y sin cualidades. Y ya no le ve sentido. No, porque la inmoralidad sexual le estropeó tu relación matrimonial. Si queremos salir de la inmoralidad sexual, tendremos que alimentar el espíritu. Nuevamente, hermanos, empezar de cero, de cero. Si queremos salir de la inmoralidad sexual, tendremos que orar continuamente. Otra vez a regresar a las oraciones matutinas o en la tarde o en la noche. Tendremos que volver a mantener nuestra mente ocupada en las cosas de Dios. Porque es un terreno pero amplio que se le da al diablo y él agarra en manos para saturar de cosas sucias mentalmente a las personas. Tenemos que volver a congregarnos porque es aquí en la iglesia donde Dios trata con nosotros. ¿Aló, iglesia? Aquí es donde Dios trata. Por eso yo no sé por qué hay personas que dicen, no, yo los veo por la televisión, no, yo los veo por ahí, por el cable, por el celular. No es lo mismo estar allá que aquí, hermanos. No es lo mismo. Aquí hay un ambiente que se siente, que se percibe cuando Dios empieza a ministrarnos a todos. Para que se rompa toda atadura de inmoralidad sexual, tenemos que buscar a Dios. Aceptar, tengo un problema. Señor, yo necesito otra vez volver de cero, empezar de cero, Señor. Porque el pecado sexual me creó una atadura que es muy difícil de romper. Solamente Dios la puede romper. Lamentablemente pareciera que eso viene en nuestros genes. ¿Cuántos de los que estamos aquí venimos de hogares disfuncionales? Perdón, me equivoqué, sermón, hermanos. ¿Alguien de acá, hermano? ¿Papá y mamá siempre estuvieron juntos? Ahí está.